Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenas, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, Víctor. Pues nada, aquí estamos un día más con un nuevo relato, un nuevo domingo. Esta vez me toca a mí traértelo y nada, te traigo buena magra. Sí, buena. La verdad es que sí. Yo me asusté un poco cuando me dijiste las páginas que tenía, pero luego he agradecido que tenga tantas, porque lo he disfrutado muchísimo. Lo primero de todo, bueno, vamos a presentarnos, aunque todo el mundo todo el mundo no, pero la gente que se va sumando, porque se nos va sumando gente todavía, pues no sabe quiénes somos. Pues yo soy Víctor Morata, autor de Siglos de la Guadaña, perdón, de La Sombra del Nahual, Tierra, Agua, etcétera. Aquí Eric Luna, si quieres presentarte tú mismo. Yo soy Eric Luna, autor de El arte de mantenerse a flote, fue el último libro que salió publicado, aunque autor de otras cosas. Y Director. ficiópata en Ficiópatas y director, como decía, como decía Chris en el capítulo anterior, ¿no? Sí. Director y ejército de un solo hombre dentro de Storyville. Bueno, Pues, y nada, y esto es Ficiópatas. bueno, efectivamente, gracias por estar aquí una semana más. Y hoy, pues como decía Eric, vamos a traer un relato, Eric nos trae un relato. Pues la verdad es que lo estábamos alejando de lo oscuro. Pero ya la semana pasada Chris nos abrió otra vez la puerta Sí, y mira que nos gusta mirar al otro lado, ¿eh? se ha colado la oscuridad de nuevo. Pero bueno, Sí. pero Catarescu yo no lo había leído y lo agradezco muchísimo porque es todo un descubrimiento, que es el relato que nos traes hoy. Dinos cuál es. El relato de hoy es El ruletista de Mircea Cartarescu. No sé exactamente cómo se pronuncia su nombre porque No. él es rumano, autor rumano, un poco eterno candidato al Nobel, como le pasa a Murakami. Murakami. Bueno, un autor que no deja indiferente, un autor, el autor quizás más conocido de su país, que es verdad que no conocemos muchos autores rumanos, ¿no? Pero él allí sí tiene ya como una carrera literaria bastante forjada. Él estudió filología, si no me equivoco, y igual que la estudió, él es profesor de filología en Bucarest. Sí. Siempre tengo este error o este fallo, ¿no? ¿Bucarest o Budapest? Yo soy horrible en No. geografía. Pues Bucarest, Bucarest. Bucarest, sí. Él es profesor, como digo. Él aparte dirige un taller literario, como se dice en el prólogo de esta obra, ¿no? Un selecto taller literario del que han salido las voces más interesantes, actuales de su país. Un poco en este sentido como otro autor que tuvimos hace poco, Barico. Sí, Alejandro Barico. Y bueno, él ha escrito, realmente Cartarescu ha sido autor de poesía, de relatos, de novela. Su novela, lo comentábamos antes de empezar el programa, su obra magna, su novela más conocida está aquí, que es Solenoide de Mircea Cartarescu, un buen tocho. Un montón saco, sí. Sí. Y en el caso del ruletista, pues es un relato largo, una novela breve, no sabemos muy bien, que salió publicada junto con otro relato largo, novela breve, en un volumen que se llamó Nostalgia, y este relato, que es del año 89, si no me equivoco,
fue censurado en su país. Dicen que por lo violento, por el contenido Mm, violento que tenía y que tiene. mm, De hecho, vamos a intentar hablar del tema este sin que YouTube nos lo censure, porque es un tema mm, delicado. Vamos a intentar decir que este hombre, bueno, en fin, bueno, sabes por sí, dónde voy, ¿no? sí. Bueno, hay que decir que, bueno, que originariamente Nostalgia, pues era, bueno, se editó como, o el nombre original era El Sueño, ¿no? Ujú, Bisul, y que cultiva los límites entre la literatura onírica y la literatura fantástica, ¿no? sí. Esto igual, así, Nostalgia como tal, pues no nos dice nada, pero si luego leemos El Ruletista, que forma parte del prólogo junto con Rem de esta novela, ¿no? Ujú. Pues igual nos aclara alguna cosita, pero no tiene por qué. Pero sí que es verdad que el ruletista igual tiene algo de onirismo y de literatura fantástica, en tanto en cuanto es algo que, bueno, no sé hasta qué punto es impensable en nuestros días o no, Ujú. porque tiene esa pátina de realidad y de posibilidad que, bueno, que puede parecer descabellado, pero no tanto. Sí, porque tiene una parte, como tú dices, que es muy realista. En realidad, lo que pasa es que hay otras cosas dentro de esta historia que no son tan realistas, ¿no? Mm, Que, bueno, puede ser la intercesión del azar u otras cosas. Pero sí que es verdad que leyéndolo, como tú dices, se entiende un poco esto que se dice de que haya cultivado el onirismo, ¿no? Cartarescu, en general, en su obra, podríamos decir que es bastante onírica o onirista, en realidad. mm. Y nada, hay en el prólogo de este relato largo, que recomiendo leer, ya lo digo desde el principio, viene un montón de información más sobre el autor que Mm. a quien le interese que ahonde por ahí. Sí, yo antes de que pasemos al relato, sí que Ujú, quería destacar un poco de este autor, que uno de sus últimos proyectos es Orbitor, el cegador en castellano, ¿no? ujú, Y que dicen que es su obra maestra, ¿no? Hasta el momento. Y es un libro que está, bueno, un conjunto de libros que está un poco expuesto de forma metafórica como una mariposa. Son 3 libros, ¿no? ujú, Que lo voy a leer directamente en castellano porque no sé cómo suena en rumano. Los 3 libros editados por Impedimenta, que es quien tiene pues, los derechos de Cartarescu ujú, en nuestro país. Y bueno, este libro que es Cegador tiene un libro que está compuesto por El ala izquierda, publicado en 2018, por El cuerpo, publicado en 2020, y por El ala derecha, publicado en 2021. ujú. Y todo esto pues, conforma metafóricamente, como decíamos, La mariposa. mariposa. Es Ujú. algo muy poético en sí mismo, ¿no? Esta composición. Y es que nos vamos a dar cuenta que Cartarescu mm, mide, o sea, controla mucho lo que es la estructura, la forma en que presenta el Forma, relato, sí. sí. La forma es tan importante como el contenido, como el Ujú. fondo. Entonces, es muy interesante, la verdad. Así Es verdad que que la bueno, mm. podríamos hablar de los premios que tiene, de muchas más cosas de Cartarescu, pero bueno, yo creo que es ahora sobradamente conocido. Ha ganado premios. En su país sí, o sea, es lo que Sí, digo, ¿no? Realmente a lo sí, mejor de nuestro ámbito no tanto, hay gente, me consta, o sea, conozco gente que lo mm. lee, Aquí, pero aquí se la ha tenido muy en cuenta en nuestro país, pero sí que es cierto que una de las cosas por las que más se le recuerda es por que fue autor invitado a inaugurar la Feria del Libro de Madrid en 2018, esto en prepandemia, ¿no? ujú, Y pues eso, pronunció una conferencia inaugural que tituló como La utopía de la lectura. No sé si se puede, yo creo que esto igual se puede encontrar por internet, el tema seguramente está en YouTube, sí. doblada o subtitulada, es muy probable. Pero sí que también ha sido muy importante, o sea, finalista de premios muy importantes a nivel internacional como el Médicis o el de la Unión Latina, por Ujú. hablar de algunos.
Y sus obras, bueno, evidentemente han sido traducidas al castellano, al inglés, al italiano, al francés, al polaco, al sueco, al búlgaro o al húngaro, entre otros. Que quede claro que en realidad estamos hablando de un escritor que consolidado y Sí, consagrado y que con una trayectoria literaria bastante importante, bastante grande. Y nada, pues eso, nos vamos a acercar a él a través del ruletista. perfecto. Voy a empezar dando más bien como unas pinceladas sobre el relato y luego voy a entrar directamente a contarlo. Vale, perfecto. Aparte del onirismo, hay una atmósfera decadente, hay una especie de decadentismo dentro de tanto de este relato como del resto de la obra de Cartarescu, que creo que también es como una seña de identidad propia suya, ¿no? No sé si a ti te ha parecido esa decadencia, ¿no? Esa atmósfera Sí, decadente. sí, ese patetismo no presente de esa decana por la vida. Sí, Sí, bueno, y me refiero sobre todo a aquí hacen su aparición personajes que son como de la clase alta, no clase alta, pero sí clase bien considerada, sí, y aún así son arrastrados a una vorágine decadente, y a lugares decadentes, ¿no? Entonces claro, pero eso también forma parte de la crítica que aborda, ¿no? De la crítica del morbo ujú, y ujú. de una sociedad que está como hastiada de tenerlo todo y quiere más, quiere emociones fuertes. Y bueno, hasta aquí puedo leer de momento porque si no nos vamos a adelantar demasiado. Ujú. Yo creo que también pertenece un poco, creo, a la propia historia de su país. O sea, creo Mm, que es algo heredado un poco, el hecho de esa decadencia, pero bueno. Em, para que vayamos fijando cosas, en el ruletista, el narrador es un narrador testigo. O sea, ocurre como en el caso del Gran Gatsby. Es un sí, narrador, pero que es un personaje que forma parte de la historia. Solo que no es el protagonista. O sea, no es el protagonista narrándose en primera persona. Es otro personaje que fija su atención en un personaje en particular, en este caso el ruletista. Este narrador nos cuenta que ha escrito mucha literatura a lo largo de su vida, pero no es el caso. Esta historia no es literatura lo que nos viene a decir. Nos viene a decir que esto, más que literatura, es una confesión. Da la impresión de que esté confesando algo, el narrador. Porque se encuentra ya casi al final de su vida. El narrador es una persona anciana o casi anciana. Y cuenta que, bueno, que tiene que contar esto, ¿no? Tiene que contarlo. Cuando yo leí el título perdón, del ruletista, yo pensaba que la cosa iba a ir más por el rollo del jugador de Dostoyevsky. Yo me estaba mm. imaginando un personaje que iba a ir a casinos a jugar a la ruleta. Eso es lo que yo pensaba. Sí, podría. Yo no, fíjate que yo no sé por qué, sí Mm. que intuía que iba a ir por este camino, más ¿Sí? que por ¿Tú el lo otro. Sí, intuiste? Fíjate, se lo hemos comentado antes a Chris, fuera de cámara, y ella también. Pues era yo entonces el ingenuo, el que pensó que esto iba a ir sobre la ruleta. mm, No, la ruleta de la que se habla aquí es de otro tipo. sí, Y lo describe muy bien el autor en un fragmento que dice: yo viví la época inverosímil de la ruleta. Vi cómo se derrumbaban y cómo se amasaban fortunas a la luz feroz de la pólvora. También yo aullé en aquellos sótanos pequeños y lloré de alegría cuando sacaban a un hombre con los sesos reventados. Vale, ya sabemos de qué tipo de ruleta se refiere. mm, Lo que no entendemos muy bien, obviamente, porque esto pertenece solo a esta historia, es en qué consiste el juego. O sea, ¿cuál es el juego? ¿Qué mm, es la ruleta? La ruleta, y esto nos lo sigue explicando un poco más adelante, es un espectáculo para unos pocos. Nos dice que
ruletistas había bastantes, pero que bueno, que en realidad al que conocían como el ruletista es precisamente al protagonista de esta historia. O sea, jugadores hubo muchos, pero el que se hizo famoso, el mito, la leyenda, El ruletista con mayúsculas. es este. Y aquí pasa a hablarnos un poco de cómo era o quién era, ¿no? Para que nos imaginemos el tipo de persona que era. El ruletista tenía una cara sombría, como de campesino pudiente, con la mitad de los dientes de metal y la otra mitad de carbón. Desde que lo conocí y hasta el día de su muerte, por culpa de un revólver, pero no de un balazo, presentó siempre el mismo aspecto. Nos podemos imaginar un poco cómo es el personaje. Sí, antes de que siga, te voy a hacer aquí un inciso, voy a hacer una buena parte. Y es que el narrador es un escritor. Es Sí, un escritor, importante. claro, es Sí. importante porque sí que es verdad que no tiene la edad de Cartarescu, pero cuando lo lees parece, como se lo decía Eric, parece metaliteratura, aunque no lo es, en realidad. Es como decía Off the Record, es quizá pues un alter ego, ¿no? Pero sí que es verdad que como escritor, narrado por otro escritor, pues damos por hecho que muchas de los pensamientos, reflexiones y tal son también propios del propio Cartarescu. Del escritor. Claro. Entonces, o al menos, esa es parte del engaño, ¿no? Al que nos somete al lector. Sí, y es muy chulo esto de considerar que el narrador es un escritor, porque al final va a pasar algo con ese narrador y a mí me parece muy interesante lo que pasa después, pero lo comentamos cuando llegue, ¿vale? Sí, yo antes de que siga una frase que dice, porque está ya muy por delante de eso, porque Sí. es verdad que yo he descubierto a Cartarescu y me parece que escribe flipante. Sí, Entonces, escribe muy tengo un montón de frases aquí guardadas de él. Y hay una de tantas, bien. pero este escritor que está narrando en pasado, está ya en una época, pues, digamos que se acerca al fin, por decirlo, porque ya lo dije explícito desde el principio. Como dice, refleja una época decadente, pero es que su presente ya de por sí es decadente, más decadente si cabe que toda esa época del ruletista. Pero hay una frase, un parrafito que me gusta mucho que dice: cuando yo haya muerto, mi cripta, mi guarida, seguirá flotando en esa niebla negra y sólida y llevará estas hojas a ninguna parte para que nadie las lea, pero en ellas está, al fin y al cabo, todo. Y aquí juega con eso de la nada, el todo, o sea, alfa y omega, no sé. Sí. Sí. Es como esas hojas son una Aleph, o esas hojas son todo lo que existe, en cierta manera, ¿no? Que sugieres, quieres decir, ¿no? Y escúchame, que ya también, justo después de este párrafo, nos está avisando, nos está poniendo en antecedentes de lo que nos vamos a encontrar. Porque dice: qué extraño. La mayoría de los personajes que pueblan mis libros son inventados, pero todo el mundo los ha tomado por copias de la realidad. Nos está avisando. Sí, ya digo, este juego funciona muy bien teniendo en cuenta lo que pasa al final o en determinado momento, que luego señalaré, porque me parece muy chulo. Sí. Conoció el narrador, el escritor, conoció de niño al ruletista cuando los dos eran niños y señala que siempre fue igual, ¿no? Que siempre el niño siempre había sido de esta forma, ¿no? Y bueno, quiero yo señalar, vamos a leer muchos fragmentos, me da a mí la impresión a lo largo Sí, joder, de yo por hoy. mí lo leería entero, pero es que Ya, no se puede. no se puede. Pero quiero leer un fragmento porque en cuanto a la creación de personajes, a cómo diseña el personaje y cómo nos lo narra, me parece que los detalles que da están muy bien, ¿no? Dice: el niño brutal de rostro sombrío que corta insectos en pedacitos y mata pájaros a pedradas, obsesionado por el juego de canicas y el lanzamiento de herradura. Lo recuerdo perdiendo siempre dinero, canicas, botones y peleándose luego con desesperación.
el adolescente con arrebatos de furia epiléptica y un apetito erótico exacerbado, el preso condenado por violación y robo. Creo que el único amigo que tuvo en esta tortuosa etapa de su vida fui yo, tal vez porque nos conocíamos desde niños, dado que nuestros padres eran vecinos. En cualquier caso, nunca me pegó y me miraba con menos recelo que a los demás, quienes quiera que fueran. Es que, claro, en este párrafo nos cuenta un poco su vida rápidamente, ¿no? Nos dice, era un niño rarito, cuando llegó a la adolescencia era una persona un tanto hipersexualizada, que esto además es un patrón que se suele dar en cierto tipo de psicópatas, ¿no? Claro, de hecho, claro, eso que te iba a decir, que yo lo tenía cogido un poquito antes, que Ujú. habla de las 3 etapas de la vida larvaria de un psicópata. Y las 3 etapas son estas: el niño Claro, brutal, el cierto, adolescente y el cierto. preso condenado. Es verdad, es verdad. Claro, sí, sí, pero es que eso, es que o sea, la hipersexualización es un rasgo Mm, en ese sentido. O sea, que está muy bien diseñado el personaje, ¿no? Porque todo encaja. Y luego, al final, un preso condenado por violación y robo. Y ya de ahí, al final, en el presente, lo que es el ruletista es un pobre diablo, es un mendigo, es un borracho, es un mm, personaje, pues eso, de los bajos fondos, ¿no? mm. Y hay una cosa que siempre lo caracterizó, que lo señala en ese párrafo, y es que siempre era un personaje dado a apostar, a jugar, y siempre perdía. O sea, siempre se quejaba de la mala suerte que tenía en el póker y le pedía dinero a él, al Sí. escritor. Y tiene otra frase que dice, casi lloraba por la humillación de perder siempre, de no ser capaz de quedarse con el dinero de los demás en ninguna de las miles de manos que jugaba. O sea, Mm. se sentía frustrado, casi humillado por no ser capaz Eh, de quitarle el dinero a la gente en el juego. sí, sí, qué irónico, ¿verdad? Cuando sí, 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 sí. eh, Y él también como... compara sí, Dime, ¿no? sí, sí. No, perdona, sigue. No, no, que es casi como un personaje maldito, ¿no? Parece que tenga una maldición, la maldición de no poder ganar nunca a ningún juego. Mm, sí, ya ves. Y además, en este momento en el cual él sale de la cárcel, el autor, ¿no?, aprovecha porque esto lo hace mucho el narrador, que es aprovechar para hablar de sí mismo y de su propia experiencia a medida que va hablando de este hombre, ¿no?, del ruletista. Ujú. Y es que justamente cuando sale de la cárcel, pues este hombre sale de la cárcel y él publica sus primeros relatos. O sea, sus relatos también salen de la cárcel de sí mismo. Es verdad que hay un paralelismo todo el rato, va haciendo como un paralelismo, sí, entre Sí. las dos vidas, sí. Y tú De fíjate, sí. No, Dime, fíjate dime. que considera que son los mejores que ha escrito nunca. Sí, 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 correcto. Es que además es como que sus vidas corren paralelas, pero al revés, porque el escritor, el narrador, es una persona que le ha sonreído la suerte, que digamos ha tenido éxito, es un escritor de éxito. El ruletista es al contrario, ¿no? Entonces, fíjate, sus mejores relatos los sacó cuando este hombre estaba teniendo una suerte terrible. Mm. ¿Continúo? Sí, sí, continúa. Vale. Bueno, pues eso, nos imaginamos el tipo de persona que es, una persona con muy mala suerte, con una vida de mendigo, de vagabundo, que intentaba conseguir que lo invitaran a una cerveza. Para que consiguiera una cerveza le proponían el típico juego este de la pajita más larga, pero claro, Sí, como él tiene tan mala suerte, siempre perdía y nunca, sí. nunca le invitaban a nada. Sí, de todas formas tampoco se regodea mucho el narrador en esta parte, porque de repente hay un salto Sí, que es que ya se lo encuentra. al restaurante. Sí, Mm, es a lo que iba. Se lo encuentra en un restaurante caro del centro, entendemos que caro, em, y lo encuentra rodeado de un montón de tipos que al escritor le dan mala espina, ¿no? Pero sí que le llama la atención que parece que a su amigo le ha cambiado la suerte. Sin concretar demasiado, nos cuenta que ese encuentro sirvió para que al narrador, al escritor, lo introdujesen en el submundo de la ruleta, un submundo que él no conocía. Y así, con los ojos vendados, lo conducen una noche hasta un sótano en el que hay un pequeño escenario bajo un arco y varias sillas repartidas
alrededor del escenario. Hay que entender que es un sótano lúgubre, Sí, o sea, un sitio... lúgubre, insalubre, que Sí. lo peor. O sea, Poco... yo, Sí, poco y aquí agradable. quiero hacer otro apunte, porque Ujú, justo antes de que lo bajen al sótano, ujú. hay una frase que dice, que tiene mucho sentido con todo lo que va a pasar, que dices, a veces me colma de felicidad la idea de que tal vez Dios no exista. Sí. Porque pensar lo contrario, después de todo lo que va a pasar, es muy jodido. Ya casi mejor que no exista, ¿no? Claro. Sobre todo si es el Dios del Antiguo Testamento, vengativo y... Pues, Bien podríamos pensar que es Dios o una fuerza sobrenatural la que está detrás de su mala suerte, en fin, no lo sé. Pero, bueno, está ahí en ese sitio, lleno de cucarachas, y se da cuenta el escritor de que las apuestas que se hacen allí son las más altas que ha visto en su vida, que allí la gente no va de broma, que son apuestas altas, de verdad. Se abre la puerta y aparece otro tipo de aspecto, pues como el que tenía el ruletista al principio, digamos, ¿no? Un vagabundo, un borracho. Y lo empujan y lo animan. Mejor dicho, hay otro tipo que empuja y anima a este vagabundo, a este borracho, a que se suba a una caja que está en el centro del escenario. Esa persona que empuja a este borracho es lo que se llama un patrón. Y entonces se nos narra un poquito también, se nos explica, no sé si aquí o más adelante. Si quieres, sí, yo lo tengo aquí puesto para lo que son reglas del juego, por si ahora si quieres lo leo, para que quede claro un poco al que nos está escuchando o nos está viendo, Vale, cuáles son las reglas de este juego. veo que viene después, o sea que voy Sí, a contar lo que viene sí, y sí, luego sí. tú explicas si te parece las reglas Sí, del sí, juego, perfecto. ¿vale? Me parece Vale. perfecto. El borracho se sube al cajón de madera, aparece una cajita en escena. Dentro de la caja hay un revólver de 6 balas. El patrón le muestra el revólver al público y luego saca un cartucho, una bala, y se la muestra al público también. Hay que Todo muy, decir, todo muy teatral. sí, sí, totalmente. Es muy ceremonioso, ¿no? Sí. La pistola pasa de mano en mano. Cada persona del público examina la pistola, igual que examinan la bala. Y entonces, cuando termina este examen, el ruletista mete la bala en la pistola y se la lleva a las sienes. Dice, y es que quiero leer esto, en medio de un silencio que te pulverizaba los huesos y en el que lo recuerdo incluso ahora, lo único que se oía era el pulular de las cucarachas gigantes y el leve sonido de las antenas al rozarse entre sí, el hombre se llevó el revólver a la sien. Me dolían los ojos por culpa de la terrible concentración y de la luz mortecina. De pronto, la silueta del mendigo con el revólver en la sien se descompuso en unas cuantas manchas fosforescentes, amarillas y verdosas. La pintura de la pared blanca que estaba a sus espaldas adquirió un relieve enorme. Era capaz de distinguir cada hendidura y cada grano de cal, engrosados como la piel de un viejo, y las marcas azuladas que dejaban en la pared. Claro, esto nos está diciendo que esto ha pasado muchas veces antes. O sea, que muchas veces antes un pobre diablo se ha llevado una pistola a la sien en ese sótano y se ha disparado la pistola. Bueno, el tipo del cajón aprieta el gatillo y no ocurre nada. Se sienta abrumado sobre el cajón y el patrón se lanza a abrazarlo. Aquí le silban, la gente del público le silba, ¿no? Le silban, entiendo que porque han perdido la apuesta Sí, y él la ha ganado. Y aquí, efectivamente. y aquí es cuando se nos pasa, el narrador pasa a explicarnos en qué consiste el juego y el patrón, el tema del patrón y tal. Y te dejo que lo comentes. Sí, sí, lo leo directamente. Hay que Ujú, decir que aquí dice el narrador que después de esto asistió a cientos de ruletas. Ya son muchas, ¿eh? Cientos son ujú, muchas. ujú, Las reglas del juego. Leo textualmente. ujú. Es así. El ruletista tiene 5 posibilidades de entre 6 de escapar con vida. Recibe habitualmente el 10% de la ganancia del patrón.
Este debe disponer de unos fondos sustanciosos porque en caso de que el ruletista muera, tiene que pagar las apuestas de todos los accionistas que han apostado en su contra. Los accionistas, por su parte, tienen una posibilidad entre 6 de ganar, pero si el ruletista muere, pueden reclamar su apuesta multiplicada por 10 o incluso por 20, según el acuerdo establecido previamente con el patrón. Sin embargo, el ruletista solo tenía 5 posibilidades entre 6 de salvarse en la primera partida. Según el cálculo de probabilidades, si volvía a llevarse la pistola a la 100, sus posibilidades disminuían. En el sexto intento, esas posibilidades se reducían a 0. Claro. Entonces, hay una cosa que no se nos aclara aquí, que es, no sé si todo el público apuesta en contra o dentro del público hay gente que apuesta en contra y otros que apuestan a favor, o sea, a que viva o a que muera, claro, ¿no? Eso no sería lo más habitual, pero yo entiendo por todos los casos que luego van a sucederse que ya de facto el patrón lleva ahí al ruletista. Si sobrevive, gana el patrón. Si no sobrevive, gana el público. Sí, es lo más probable. No se explica, pero es lo más probable. Por eso el hecho de que el patrón tenga que tener una gran cantidad de dinero, de un fondo sustancioso. Claro. Se dice también ahí que normalmente que no existían casos de supervivencia más allá de 4 intentos, ¿no? Y también que esta profesión de ruletista era una cosa muy... O sea, que la gente lo hacía una vez en su vida. Sí. O sea, como lo hicieron de forma excepcional, pues para conseguir mucho dinero de una tacada, mucho dinero que era el 10%. El 90% se lo quedaba al patrón, pero bueno. Pero digamos que había mucho dinero en juego y la apuesta era muy alta. Muchísimo. Hay que tener en cuenta, que ahora lo veremos, que el mendigo, el amigo del el ruletista, de la primera vez que lo ve a la segunda vez, solamente ha participado una vez. Y ya viste de traje, está... No, perdona, no, creo que no, ¿eh? Creo que se menciona en cierta manera que es que cuando se lo encuentra en el restaurante, ¿te refieres? Sí. Ahí lleva ya 4 veces que ha jugado. No sé. Lo leí yo ayer, que repasando el relato Sí, porque... Sí, porque digamos que se ha hecho como... A ver, ha habido como un... ¿Cómo te diría yo? Se nos cuenta cuando era pobre, se nos cuenta el encuentro y hay como un volver pasado, luego volver al futuro y creo, si no me equivoco, porque se mencionaba algo así como que lo habían considerado ya un ruletista afortunado porque había sobrevivido en 3 ocasiones. Vale, entonces sí que se me escapó el detalle. Bueno, seguimos. Sí. Si quieres. Nada. Bueno, comienza a contarnos entonces que este ruletista, el mítico, ni siquiera lo reclutó un patrón. Lo normal era, claro, que los patrones fueran por sucios callejones, me lo imagino, ¿no? Por bares, tascas, buscando gente desesperada, que decían que la mayoría de los casos eran, además, expresidiarios, gente que no tenía ni familia ni futuro, ¿no? Etcétera. Pero que a este ni lo reclutaron, que fue él el que se presentó voluntario, el que dijo, oye, yo quiero hacer esto. Sí, ya he encontrado el dato, Dice, durante 2 años, hasta nuestro reencuentro en el restaurante, el ruletista se había llevado el revólver a la 100 en 8 ocasiones. 8, pues mira, me he equivocado yo, 8, o sea, claro. Sí, tiene más sentido, sí. Sí, claro, ya tenía dinero. Es que de hecho cuando se lo encuentra, que esto es algo también que menciona por ahí, porque él cuando empieza a hacer de ruletista tiene un patrón. O sea, él va a buscar a un patrón en plan de, oye, represéntame, que es como una especie de manager, ¿no? Pero que luego ya tiene tanta pasta que, digamos, él se convierte en el patrón de sí mismo, que ya no necesita al patrón, se lo quita en medio. Vale. Sí, es verdad, justo he llegado yo al dato. 8 ocasiones, sí. Vale. Y hay una descripción que me parece también chula de leer porque es lo que hace el ruletista cada vez que se enfrenta a la ruleta, ¿no? ¿Cómo actúa? Dice, me contaron
que cada una de las veces en su rostro torturado, de frente estrechísima, asomaba una abrumadora expresión de espanto, un pánico animal que resultaba insoportable para los espectadores. Era como si ese miedo reduplicara su suerte y le ayudara a escapar con vida. Su tensión emocional llegaba al punto culminante cuando apretaba bruscamente el gatillo con los ojos cerrados y una mueca sarcástica en los labios. Se oía un breve clic e inmediatamente después su cuerpo, de huesos pesados, caía blandamente al suelo, desmayado pero ileso. Permanecía unos días postrado en cama, pero luego se recuperaba rápidamente y retomaba su vida cotidiana que se repartía entre el cabaret y el burdel. Leo esto porque tiene mucha información y es interesante. Tiene como... Es que siempre hace lo mismo. O sea, este hombre siempre es como que pone esa cara extraña de, voy a morir, o no sé, pero también una mueca, como se dice aquí, sarcástica, como si se riera de la muerte. Y luego, una vez que la no bala se ha disparado, es decir, una vez que se ha salvado, se desmaya. Y esto pasa siempre se desmaya. Sí, yo aquí un par de frases que dice a continuación que es que tenía poca imaginación y por mucho que se esforzara no conseguía gastar todo lo que ganaba. Así que cada vez era más rico. Y luego hay otra cosa que me gusta también mucho que dice justo después. Dice, lo cierto es que el ruletista conseguía, por el momento, mantener ese ritmo demencial en una carrera en la que solo había otro concursante. La muerte. Sí. Sí, y nada, y se especula un poco con qué quiere, o sea, ¿por qué esta persona? A ver, si esto es como una medida desesperada que lleva a cabo la gente que no... Eso, que lo hacen una vez en su vida simplemente para conseguir un golpe de suerte. ¿Por qué lleva a este hombre 8 veces y sigue, no? La gente ya piensa, es absurdo, ¿por qué no paras? O sea, si ya tienes dinero. Y se especula con que puede ser como una especie de deportista que busque superarse a sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, sí, romper pero un récord. hay más. Hay una complejidad detrás de las decisiones que va tomando el ruletista que ya dice, joder, es que esto igual es otra cosa. Claro, ¿tú qué pensabas a esta altura del relato? Pues a esta altura yo pensaba que era un más difícil todavía, ¿no? Porque ahora sí que es cierto que el ruletista en esta parte marca un hito histórico dentro del tema de la ruleta, por eso, aparte de por su suerte, es porque empieza a hacer modificaciones de las reglas del juego y empieza a ponérselo difícil, más difícil. Entonces aquí dices tú, como tú dices, puede ser alguien que intente superarse a sí mismo, más difícil todavía, o es una necesidad de realmente perder. Ya. Sí, y como no se nos aclara en ningún momento, eso hace del personaje un personaje complejo en realidad. Claro. Es interesante porque no se mueve por algo tan cliché como el dinero, esta persona. ¿No? O sea, ¿qué quiere? ¿Quiere perder? O sea, no sabemos muy bien, ¿no? ¿Qué se propone? Es interesante lo que dices, ¿no? Que empieza a hacer modificaciones sobre las reglas. De hecho, es que se apodera del juego. Sí. El ruletista se apodera, lo hace suyo. Propone, o sea, anuncia, mejor dicho, que va a hacer algo especial. ¿Qué va a hacer especial? Pues una sesión en la que el revólver, en lugar de una bala, va a tener 2. Eso reduce a la mitad las probabilidades de vivir con las que contaba. Si antes era 1 entre 6 de morir, ahora es 2 entre 6. O sea, es justo a la mitad. O 1 entre 3. O 1 entre 3, efectivamente. El narrador asiste a esta sesión. Esta vez el sótano es más grande para que quepa todo el mundo. El narrador... Es en Navidad, una fecha especial. Es en Navidad. Y el narrador nos cuenta además que todos los que hay ahí son rostros conocidos, que hay militares, hay sacerdotes, hay empresarios. No son gente de mal vivir. Estamos hablando de gente importante dentro de la sociedad. Se hace el ritual como siempre para que el público compruebe el arma, la bala. Esta vez se tarda más. Y el tipo dispara.
se cuenta, literalmente, el silencio no se vio perturbado por ninguna explosión y sobre las paredes encaladas no se abrió ninguna flor de sangre, que es una frase chulísima. Sí, chulísima, yo tengo también apuntada. Es que es muy guay, ¿eh? Sí. Es que escribe muy bien este tío. Sí, hay que tener en cuenta que ya a partir de este momento se empieza a manifestar ese en el público, ¿no? Esa especie de devoción, ¿no? Ujú, Eh, por lo que rodea a este hombre, al ruletista. Lo empiezan a considerar casi como algo divino y todos ujú. quieren tocar el arma, quieren tocar lo que. O sea, se entretiene mucho la escena y eso se va a ver cada vez con más intensidad en los prolegómenos del momento del disparo. Ujú, ujú. O sea, se tarda Sí, más en ese momento de manosear el arma, el cartucho, incluso tocarle a él. Ahí hay algo, pues, muy ceremonioso, ¿no? Muy ceremonial. Es mucho más que anteriormente, que era como más teatral, más de circo, y ahora como es sí. algo más religioso, Más ritual, ¿verdad? más ritual. Sí, 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 sí. Y lo que tú dices, su figura cada vez se parece más a la figura de un héroe Mm, mítico. O sea, es que es un superviviente, pero es un héroe. Y viniendo de donde viene, o sea, quiero decir que era un pobre demonio, era un pobre diablo, un pobre desgraciado, por mm, llamarlo de alguna manera, ¿no? Y ahora se ha convertido en un héroe. Bueno, que esto si lo piensas, está muy guay porque se ha convertido en un héroe con las cartas con las que ha venido a la vida. Que mm. podríamos decir, se ha quedado ahí, ¿no? En su condición esta Lo complicada, lo que cual, sea. claro, Pero no, lo cual también merma, creo que esto es parte de la merma su propia estima, su propia confianza, porque en cierto modo esas cartas las juega, pero no dependen de él. O claro, sea, dependen de la suerte. claro, es el azar el que en realidad eh, otorga o quita. Totalmente, totalmente. Pero él, ya veremos más tarde, él tiene una convicción que todavía no conocemos. Bueno, bueno, el narrador rompe a llorar en esa sesión con 2 balas. Dice que de emoción por tamaña proeza, pero también de desesperación por haber perdido. Y es que había apostado contra su amigo. Había Mm, apostado a que moría, ¿no? Y hay un momento aquí que quiero leer también porque creo que cambia totalmente o sea, nos muestra el estado emocional por el que está pasando el narrador. Dice, esto ocurre cuando sale de esa sesión. mm, Dice, alguna que otra mujer con el rostro enrojecido por el frío y tiritando dentro de su abrigo de piel, arrastraba a su novio o a su esposo hacia los escaparates de botas y pañuelos que arrojaban sobre sus rostros unos reflejos turquesas, azules, violetas. Esta gente sale también de ahí, del sótano. El camino a mi casa pasaba junto a un parque infantil. Allí todo un pueblo de chiquillos, churretosos, por culpa de las piruletas, se detenía absorto ante las casetas de venta de limonada y pasteles. Un padre bien abrigado que arrastraba por la pista un trineo ocupado por su hija me guiñó el ojo. Era un patrón al que conocía de otra ruleta. De repente me sentí fatal. Es como que se da cuenta aquí el narrador es como si perdiera la ingenuidad, ¿no? Después mm, de la ruleta. Él ya no es el mismo. no. O sea, es que, a ver, ¿quién puede serlo? O sea, porque estamos hablando de que, a ver, el narrador se centra en el relato del ruletista por lo magnífico que es, por, eh, por lo excepcional. Pero también sabemos que ha visto cientos de ruletistas y que ha visto morir a mucha gente. Y él ha apostado. O sea, hay algo ahí mezquino y. Sí, y luego está el punto de que luego lo dice más adelante, ¿no? Que este escritor es un escritor reconocido, bien, o sea, una persona, digamos, bien considerada, Mm, como se le asumen unos valores morales, o sí, sea, se una le asumen sensibilidad. una sensibilidad y sin embargo
aquí ya este personaje sabe de sí mismo que ha sido tocado por la oscuridad. Que Mm, una vez que ha entrado ahí ya no vuelve siendo el claro, mismo, ya no puede ser esa persona claro. ingenua que era antes. Por eso es mejor que no exista Dios. Claro, y por eso nos está contando esta historia, creo yo, ¿no? Él necesita Claro. confesar esto porque siente una mancha, siente un pecado en todo esto Mm, que implica esta historia. Bueno, sigo. sí. Nos cuenta que entre tanto él estaba publicando libros, que era eso, un escritor célebre, que cuando cobraba se gastaba los royalties aquí en las apuestas, en la ruleta. Y también se daba un curioso paralelismo, de esto que mencionabas tú antes, ¿no? Que nos hace saber que le sorprende que el contenido de sus libros en ese momento era idealista y delicado, ¿no? Precisamente en esa época en la que más turbia era su vida. Claro. Y por eso precisamente, seguramente, y valga la redundancia, él considera que sus primeros escritos son los mejores, porque no están contaminados, ni De esta son, claro, oscuridad. ni son hipócritas. Claro. Claro, es que él aquí se siente ya un hipócrita. Es que es ¿No? eso justo. Es que es justamente eso. Se siente un hipócrita porque yo estoy escribiendo sobre valores morales y mira, o sea, mira mi vida, ¿no? Pero bueno, sigue porque todavía se va a poner la cosa más difícil. Bueno, se nos cuenta que el ruletista vuelve a repetir en un par de ocasiones con 2 balas, pero que, bueno, y que se hace accionista de varias empresas con el Mm, dinero que gana. Y aquí empieza a desarticular el viejo sistema, ¿no? Para la próxima sesión, él decide bueno, que lo de la ruleta ha quedado obsoleto, es de mal gusto, entonces ya no tiene sentido que haya patrones buscando infelices para que se asuman ese riesgo, sino que ahora lo que va a pasar es que se va a celebrar en salas con caché, con categoría, mm, donde se van a extender bonitas alfombras, bonitas cortinas, un bonito decorado, y sí. ya no hay apuestas, ahora hay entradas. Ahora tú pagas por entrar a ver un espectáculo representado por el ruletista. Se ha convertido en el único jugador. Sí. Eso está él. Obviamente ahí ya no se bebe cerveza, ahí se beben licores finos y las mujeres llegan vestidas de noche. O sea, para que entendamos el lujo, ¿no? Y la Mm, ostentosidad que rodea ya a esto. Y, y bueno, a mí esta parte me gusta mucho porque me parece muy de película o hay algo que a lo mejor he visto en algún tipo de película, ¿no? mm, Que de repente se ha obrado el milagro, se ha obrado la magia, el asombro. Ese que venía de la nada, de repente ahora sí ya es el famoso, el célebre, sí, el el ruletista, mago, con mayúscula. claro. Bueno, el ruletista decide jugar esta vez con 3 balas, 50-50. O vives o mueres. Mm, Esta vez sube vestido de smoking, peinado con brillantina y sugiere el narrador que había algo en toda esa idea que erotizaba profundamente a las mujeres, mm, que como que sentían esa cercanía con la muerte, ¿no? Que se daba en un sitio como ese, en ese contexto. Y bueno, por supuesto sobrevive. sí. Nuestro héroe sigue viviendo al 50-50 y todavía vive. Yo no sé cuántas veces se ha presentado ya, pero el tío es un superviviente. Se desmaya, Siempre, claro, efectivamente, siempre se desmaya, lo llevan al hospital, se al recupera. hospital, lo mismo de siempre. Y bueno, y aquí el narrador nos cuenta que tradicionalmente a los ruletistas, cuando no morían, el público los abucheaba, porque claro, Mm, ellos habían perdido sus apuestas. Pero que ahora, claro, él le ha dado la vuelta al juego. Ahora la claro, gente aplaude, la gente lo aplaude, la gente lo... O sea, es como una sí. estrella de cine. Y ya, claro, ya además, ya ha subido un nivel porque ya va en estas salones de tan ostentosos, pues ya hay, como dice, chilavas blancas, ¿no? O sea, gente que podías reconocer con chilavas blancos, magnates del petróleo, estrellas de cine, cantantes de moda. Ya la cosa es algo más,
más social y... Claro, está el Star System, ya no está el sacerdote, el militar, es que ya están las verdaderas estrellas, van a ver a otra estrella, ¿no? Es como cuando, cuando un actor famoso va a ver a los Lakers jugar, ¿no? Pues es un poco así. Claro. Y aquí, al mismo tiempo, lo que decíamos, al mismo tiempo que este hombre está en esos salones, pues bañándose en las masas, ¿no? Haciéndose un baño de masa, como se suele decir típicamente en periodismo, pues él dice que nunca se había hecho tanta publicidad de sus libros, que eran cada vez más gruesos y más de su gusto. Nobles, sí, ante todo nobles. Generosos, ante todo generosos. Entonces, incluso le concede un premio nacional por la humanidad noble y generosa de sus libros, por el pleno dominio del lenguaje expresivo. Cosa que, pues, que sería motivo de alegría en cualquier otro Sí, contexto. Pero en este caso yo creo que es motivo de vergüenza sí. propia, ¿no? De decir, pero ¿cómo me están dando todo esto? Si mira lo que me dedico yo con el dinero de los libros, ¿no? Mm. En fin. Que yo de Bueno. todas formas creo que todo este discurso va orientado a un único punto, que lo dirá al final. Ujú, ujú. Todo este patetismo que destila el narrador hacia su propio escrito, hacia su vida, hacia su hacia su modo de mostrarse Ujú. ante esta situación del libretista, creo que tiene una doble lectura que luego al final un poco queda a la vista, queda expuesta. Luego me la comentas, porque yo Sí, tengo una idea sobre lo del narrador, pero no sé si es la misma que la tuya. no sé. Luego Yo creo lo... que sí. Yo creo que aquí podemos pasar un poco rápido Sí, porque sí, sí, sí. Mira, decide llevar a cabo una última sesión. Me voy a ir a esto. Va a haber un cambio esta vez, ¿no? Ya deja los salones lujosos, etcétera. Esta vez no va a elegir un lugar así. Esta vez va a elegir la sala refrigerada de los sótanos de un matadero. mm, Esto despista a los señoritos acostumbrados al buen gusto, ¿no? sí, bueno, hay que decir que antes de que siga, que después de hacer el espectáculo con 3 balas, lo ha hecho con 4, Sí, luego lo ha hecho con 5, perdón, ¿no? sí. Eso ha sido más difícil todavía, hasta que llega a Ha este ido punto, ha ido claro, subiendo, es verdad, tienes razón. De y 3 siempre a con 4 el mismo resultado. a 5, que lo podemos decir muy rápido, pero claro, piénsalo, es una locura. O sea, estás jugando 5 contra 1, contra ti. Quiero Claro, decir, si hay 5 balas en un revólver y una no, lo más probable es que muera sí o sí. Pero no, el tío sobrevive, el tío sobrevive. O si no, efectivamente. Y dices, bueno, ya ha llegado al culmen de su carrera, o sea, ya mm, más no se puede, torear a la suerte con más de una posibilidad, ¿no? De eso es. entre 6. Eso es, esto ha sido un increscendo. Este es el clímax de su carrera. Bueno, hay una última sesión, se va a celebrar una última sesión y se va a hacer en estas condiciones. En un sótano, de un matadero, sin tanto lujo, volviendo al origen. Esto es una vuelta al origen. Es como si se homenajeara a él mismo y a sus principios y dijera, pues nada, voy a volver a eso. Y de hecho, cuando se presenta allí esa noche, va vestido, ya no va con smoking, va vestido con harapos y el dueño del matadero finge o actúa como si fuera el patrón, como Sí, si otra vez fuera un reo llevado al sí, cadalso, a claro, morir un poco. pero no deja de ser un escenario porque todo Es un está, teatro. claro, es un teatro, está todo imitado, no es real. O sea, Sí, ni las salvo la copas, bala ni y la pistola, que eso, las balas y la pistola son reales. efectivamente, efectivamente. Yo lo Sí. tenía por aquí, bueno, sí, a Para mí ver, para mí, sí, ¿sabes lo que significaba eso? La vuelta esa al origen, para mí, era volver a la idea de que esa noche puede morir alguien. ¿Sabes? mm, Porque como que él lo ha convertido en un prestigio, casi en un juego de magia, ¿no? Mira, meto 5 balas y sigo vivo. Y bueno, pero mm, es como, no, es que esta vez es como al principio, puede morir alguien. O sea, sí, esta noche puede ser que unos sesos queden contra la pared. sí, a ver, y sobre todo porque el juego ahora consiste en, Meter la última bala. O sea, en un tambor de 6 balas hay 6 balas. O sea, no hay posibilidad de fallo. no lo hay. No lo hay.
¿Y qué pasa? ¿No lo hay? Es la pregunta que todos nos hacemos Claro, en este momento, ¿no? Yo cuando leía el relato la primera vez estaba diciendo, pero ¿dónde va? claro, Yasuo, o sea, Bueno, busca morir sí o sí. claro. Nada, esta vez, pues bueno, lo mismo, se reúnen gente de muchos posibles allí. Él anuncia, esta vez no hay escapatoria, son 6 balas. Hace que el examen, hace que el público examine de nuevo las balas, la pistola. Dice que esta vez lleva horas hacer eso. Y nada, y un gesto, fíjate que sutil, ¿no? Esto dice, cuando se los devuelven, las balas y la pistola, el ruletista agita las balas en el puño como si fueran dados. Que esto es como ¿sabes? Como pidiendo al azar, ¿no? Como diciendo, bueno, Sí, vamos a ver, vamos a ver. Nada, mete las 6 balas, gira el tambor, se lleva la pistola a la sien, la gente se pone en pie y de repente, el narrador comienza a sentir un temblor bajo los pies, un terremoto. Alcanza a ver cómo el ruletista se cae del cajón y cómo el revólver se dispara. ¡Pah! El disparo suena, hay un disparo que suena. La gente sale corriendo de allí, porque por lo visto es un terremoto recio. sí. Y fuera también ve que sí, que han tenido un impacto el terremoto, ¿no? Como ha habido accidentes, etcétera. O sea, es un terremoto, Sí. no son 2 grados de Ahora terremoto. descarrila un tranvía. Ha descarrilado la vía, vamos, es como si ese Dios del que tú hablabas, ¿no? Precisamente Sí, hubiera intercedido en esta ocasión para evitar lo inevitable. Bueno, al caso, el narrador al rato se acuerda de que el ruletista se ha quedado en aquel sótano y entonces vuelve corriendo y se lo encuentra allí con una pierna dislocada y bueno, nos cuenta que se repuso rápidamente en cosa de un año, pero no, perdón, se repuso rápidamente pero cojeó durante un año. Un durante el año año que le quedaba de vida. que le quedaba de vida. Sí, desde esa noche pasó un año hasta que nuestro personaje murió. Ah, Pero dice, esa noche supuso el entierro de la ruleta, nunca más se volvió a jugar a esto, nunca. Esto fue ya el punto y final normal, es que después de hacer esto, ¿quién quiere volver a jugar? Bueno, el ruletista vuelve a sus orígenes, vuelve a sumergirse en esos barrios de dudosa reputación y nunca más volvió a pensar en la ruleta, nos dice el narrador. Y el narrador nos lleva de nuevo a sus reflexiones, en las que fantasea con la muerte. Hay una... mm. Bueno, mm, no sé si quería decir ya cómo muere el ruletista o. No, todavía no, porque eso pasa Vale, después, vale, ¿vale? vale. Entonces, no, es que aquí nos hace como un paréntesis antes Sí, de... claro, aquí vuelve el narrador, vuelve a su patetismo, a lamentarse por su vida o el fin de sus días, que está, pues ha tenido mucho éxito, pero en realidad Pero no es lo que, considera. claro, pero es que hay... quiero hablar de esto, ¿vale? Dice, fantasía con la muerte. Nos dice que para él, él piensa que ojalá la vida sea una fase larvaria y Mm, que en el más allá él sea un ser más complejo, ¿no? Como espero que la vida no sea el final. Si no dice, no tendría ningún sentido. Y luego narra una especie de sueño, de visión, donde describe a Dios. O sea, que esto también es como muy loco, pues, un tanto sí, psicotrópico, su visión de sí, Dios. un dios al cual atraviesa y luego hay otro dios que le sigue atravesando, y entonces acaba atravesando una hilera de dioses, como si Sí, fuera él mismo una bala. sí, sí. Y luego acaba viendo un ser de torso peludo, como de toro, pero que tiene senos de mujer, que está coronado por una llamarada, que es una melena. Bueno, en fin, tiene como una especie de alucinación Tío, unos o delirios. de visión, ¿no? Vale. Al despertar, el narrador tiene ganas de quemarlo todo, de quemar todo lo que ha escrito. Y se culpa por haber apostado únicamente por la literatura. Y reflexiona, y es que esta reflexión es lo que me parece tan interesante, que dice, la existencia de su amigo solo tendría sentido en la literatura de ficción. Y llega a esta conclusión, dice, a ver,
a pesar del hecho de que era imposible que él existiera, lo cierto es que ha existido, el ruletista. Pero hay un lugar en el mundo donde lo imposible es posible. Se trata de la ficción, es decir, de la literatura. Allí las leyes del cálculo de probabilidades pueden ser infringidas. Es decir, lo de las balas, ¿no? Allí puede aparecer un hombre más poderoso que el azar. El ruletista no podía vivir en el mundo, lo cual es en cierto modo una forma de decir que el mundo en el que él vivía era ficticio, que era literatura. No tengo ninguna duda, el ruletista es un personaje. Pero entonces yo también soy un personaje, y aquí no puedo evitar mostrarme exultante de alegría, porque los personajes no mueren jamás. Viven siempre que su mundo es leído. Aunque jamás consiga besar a su amada, el pastor pintado en una urna griega sabe al menos que la va a contemplar eternamente. Esta es mi apuesta y mi esperanza. Espero con toda mi alma, y tengo un argumento poderoso, el ruletista, ser el personaje de un relato, y aunque tengo 80 años, no morir nunca, porque de hecho no he vivido nunca. Esto es cojonudo. O sea, perdón, porque es que no se me ocurre otra palabra. El propio narrador se da cuenta de que es un personaje. Ahora sí, hay una escena metaliteraria aquí bastante... Sí, aunque es un personaje o que quiere creer que lo es. Bueno, y aquí, las dos opciones me valen. sí, Por el hecho de que se lo plantee, que diga, no puede ser que alguien como el ruletista viva. Yo soy escritor, yo sé que un personaje así solo puede existir en la ficción. Ergo, si él está vivo, él es ficción, pero es que yo también. Yo soy un personaje. Y aquí vamos a lo que es el punto que te decía anteriormente, de por qué él dice al principio que no quiere que Dios exista, básicamente. A ver. Y es que tiene sentido, porque si Dios existe, está avalando la vida del ruletista, ¿no? Y entonces, si Dios existe y está avalando la vida del ruletista para que no muera bala tras bala, que por eso yo creo que también él asiste a cada uno de esos rituales, ¿no? Para comprobar que al final esto es una cuestión de suerte, que no existe Dios, ¿no? Que no hay milagro. Pues claro, si no existe Dios, él, por haber hecho lo que ha hecho, no tendrá castigo. Pero sin embargo, el ruletista, en cada uno de sus eventos, cada uno de sus pasos, en cada uno de esos momentos, le está demostrando que sí que hay algo más allá que lo está protegiendo o se insinúa como algo que está propiciando ese milagro. Entonces, claro, por eso él se siente cada vez tan mal, porque está cometiendo, pues, ese pecado. Es como tener la constancia de que Dios existe, y entonces si Dios existe, joder, y a mí me queda tan poco y voy a morir. Claro, Puedo es la que me espera. Claro, si Dios existe, existe el infierno, existe el cielo, yo al cielo no voy a ir. Claro. O sea, me espera el castigo. Entonces, puedo planteármelo. O Dios no existe, o yo soy una ficción. Si yo soy una ficción, tampoco estoy penado porque alguien me ha escrito, no es culpa mía. Claro. Tampoco echando balones fuera. ¿El qué? Sí, Está echando balones fuera. está echando balones fuera, pero lo interesante de esta parte es que aquí nos damos cuenta, he mentido un poco al principio, he dicho que es un narrador testigo, que él no es el protagonista de la historia. Miento, él es el protagonista de la historia, el narrador. Lo que pasa es que nos ha estado engañando, nos ha fijado la atención en el ruletista, cuando en realidad el ruletista es algo por lo cual él puede llegar a las conclusiones sobre si Dios existe o no existe, o cuál es su naturaleza propia. Efectivamente. Esto es alucinante, o sea, Sí. me parece brutal llegar a este punto y darte cuenta de esto. Sí. Y bueno, se nos está yendo un poco de las manos, así que Sí, si quieres, pero queda ya ¿cómo poco, acaba? voy a apretar, ¿vale? Bueno, termina reflexionando sobre la vida del ruletista, pues eso, lo de la mala suerte y tal, ¿no? Y entonces nos aclara dónde él cree que está la base de todo lo que ha ocurrido. Y es que dice que el ruletista, como siempre había tenido tan mala suerte, y él lo sabía, el ruletista lo sabía, él apostó siempre en contra de sí mismo. Es decir, claro, como si él jugaba también en contra de sí, pues iba a perder.
y con él todo el público, con lo Sí. cual iba a sobrevivir. Y esa fue la estrategia que en cierta manera le permitió como vivir. En el momento que él es consciente de su punto débil, hace de su punto débil su punto fuerte. Y esto es muy Efectivamente. chulo. Esto es muy Sí. chulo. Y luego, yo si quieres voy a leer el párrafo en el cual ya se dice cómo muere. Sí. ¿Sí? Adelante. Dice, poco menos de un año más tarde, al volver de la taberna en una mañana lechosa, fue bruscamente empujado hacia un callejón promiscuo. Un adolescente que no llegaba a los 16 años le puso un revólver en la sien y le pidió el dinero. Mi amigo fue encontrado muerto junto al revólver unas horas más tarde. El pobre chaval no había borrado siquiera sus huellas. El cadáver no tenía señales de violencia y el análisis médico constató que la muerte había provocado un ataque al corazón. Por otra parte, en el interior del revólver, que no había sido disparado, no se encontró ningún cartucho. O sea, ironía pura. O sea, no muere con un revólver, o sea, a causa de un revólver cargado de balas, y sin embargo este que no tiene ninguna lo acaba Es el que matando. acaba con él. Claro, o sea, ya, al final no puede ser más perfecto. Sí. Muere por un revólver, pero no de un balazo. Además, un revólver descargado. Claro. Nada, terminar diciendo que cuenta que lo enterraron de manera sencilla y rápida. Nadie acudió a su funeral, ni siquiera el protagonista, o sea, ni siquiera el narrador. Y con esto acaba el Sí, bueno, cuento. en realidad acaba con dos versos que son los mismos con los que abre, que es Sí. concede el consuelo de Israel a uno que tiene 80 años y no tiene mañana. Que esto también va por el propio narrador. Claro, sí. Sí, Entonces, no, obvio. Al final está diciendo, dame un consuelo, ¿no? Dame una esperanza de vida eterna más allá o de una tierra, en fin, yo qué sé. sí, Pero un último apunte quiero hacer yo, antes de sí, cerrar, porque ya sí. nos vamos. Y ese es lo que te decía así fuera de grabación, que es que para mí el relato está confeccionado a modo de sándwich, en el cual, pues en los extremos se encuentran pues la parte de la pobreza de este hombre, luego le sucede por ambas partes también el tema de su ascensión, con el tema también de las reflexiones acerca de la infancia, y va escalando hasta que el punto el cenit, ¿no? el punto, el vértice, es el momento de mayor apogeo de este hombre. Pero me parece que eso, que va a una estructura perfectamente compuesta de menos a más y al revés, y viceversa. Entonces, creo que por eso. Sí, o de pirámide me decías antes, ¿no? Sí, Entendiendo pirámide. que va de abajo a arriba y cuando toca techo vuelve a bajar, ¿no? Claro, pero en los cuales las paredes de la pirámide, digamos, los lados de la pirámide, van equidistantes. O sea, tienen varias capas, las dos capas en ambos extremos o sea, se refieren a lo mismo. Sí, aunque también podríamos considerarlo un relato circular, porque digamos que el Sí. destino del personaje rubetista empieza como acaba, o acaba como empieza. Mm. Entonces, sí, un relato muy, muy bueno. O sea, Sí. de estos que digo, ¿por qué tardé en leerlo? Porque yo en realidad el libro lo tenía, pero no lo había leído. Ahí estaba dando vueltas por casa. Así que nada, me gustó mucho y te lo quise traer para que Pues lo yo, comentáramos. pues yo te lo agradezco porque la verdad es que quería leer a Cartarescu, pero siempre me ha dado no veía el momento. Y estas cosas, esto es lo bueno, que muchas veces nos retamos a destripar relatos de autores que no conocemos, no hemos leído. Y como es una obligación que nos imponemos el uno al otro, pues a veces nos llevamos sorpresas muy gratas. O sea, Sí, sí. por ejemplo, a ti te pasó con Pratchett, ¿no? Sí. Que te sorprendió algo que no conocías o no te esperabas que fuera así. A mí me está pasando con Cartarescu, pero vamos. Y bueno, con muchos No, otros más. y me ha pasado con otros autores que has traído que no me lo esperaba. Entonces, sí, es precisamente lo bonito, ¿no? De esto que Claro. hacemos. Y Claro. bueno, y esto por extensión, espero que también les pase a nuestros oyentes, ¿no? Nuestros espectadores que disfruten, pues eso, con nuevas historias con las que no contaban y que esto pues despierte su apetito lector por nuevos horizontes y que, bueno, que lo disfruten, porque de verdad que Cartarescu, yo creo que eso es uno de estos autores que da igual lo que te cuenten, porque Pues de verdad que tiene una prosa brutal.
será cuestión de que te animes con algo más de él. Yo Sí, sí, también, la sí, verdad. sí, seguro, seguro. Seguro que me voy a Mm, animar con algo más de él, no sé qué, pero lo primero que tenga a mano seguramente me acabe pillándolo para leerlo. Porque me ha flipado, me ha flipado. mm. Qué Así bien, me alegro. que, bueno, y yo creo que dicho Con esto, esto cerramos, llevamos ya 1 hora y 10 10, minutos, yo creo que ya está bien sí. Quien por quiera hoy. apoyarnos, nosotros yo lo digo siempre porque, bueno, decirlo, ¿no? Para que la gente lo sepa, que se nos puede apoyar de diferentes maneras. Lo tienen toda la información en la cajita de descripción. Y ya está, danos like, suscribiros, estamos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube, evidentemente, si nos estáis viendo la cajita. Toda la información la tenéis abajo. A través de nuestro Linktree barra Ficiópatas también tienes acceso a todos nuestros perfiles, el de Chris también, toda la información de Ficiópatas, acceso a los capítulos, o sea, a los episodios. Y está todo ahí. Comprar nuestros libros, leernos, recomendarnos, compartir nuestro podcast, darnos mucho amor. Sobre todo eso, mucho amor, darnos mucho amor, mucho cariño Danos y amor, nosotros, danos amor, sí, que aunque hoy no sea el día, en realidad estamos grabando, ¿qué día sí, estamos grabando? El día el de San día de San Valentín. Valentín. Así que, por favor, darnos amor. Sí, que yo siempre me acuerdo del día de San Valentín, del meme que hace honor al Señor de los Anillos, de San Valentín, me encanta ese meme. Así que, Ah, vale. así que nada, pues con esto nos despedimos ya en el Día de los Enamorados, que para Ujú, vosotros es el 10, si no me equivoco, el 10 de marzo. ujú. Ya, o el 10, no, el 10, si es el 10, sí, el 10 O de antes, marzo. pero No, no, el bueno. 10 de marzo. Ujú. El 10 de marzo, hoy es 10 de marzo para vosotros, ya queda poquito para Semana Santa, se vendrán cositas, o sea, no lo tenía preparado. Bueno, sí puedo decir alguna cosita de las que vengan antes de Venga, cuenta antes nada. Y de mira, que cerremos. pues Antes de que del 14 la al reja. 17, del 14 al 17 de marzo, no sé qué día todavía participaré, pero está la Ujú, Feria del Libro de Lorca, en Murcia. ujú. Muy recomendable. Y esto yo lo diré la semana que viene, pero el 22 y 23 de marzo es el Terramur, segundo Terramur, festival Hombre, no de... vas a venir, Víctor. Es el 22 y 23, el 23 de marzo. Yo también tengo una feria de autores en San Javier, Murcia, así que no sé si podré estar todo el día o siquiera ir a Terramur, pero por lo menos uno de los 2 días sí que estaré allí y bueno, nos podremos ver. Estaremos tú y yo, ya quedaremos y bueno, pues si alguien se anima a ir al Terramur, pues nos encontraremos allí con quien sea. Efectivamente. Y nada, dicho esto, al Pues contrario que el chico que llevaba el revólver que mató, entre comillas, al ruletista, pues él no borró las huellas. Yo sí que os digo que no olvidéis recoger al salir y borrar las huellas. por favor.